Soliradio.com. Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, El Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Bueno, pues ya estamos grabando. Qué bueno que ya estamos grabando. Ajuste de tiempo, habíamos suspendido las transmisiones de ajuste de tiempo porque pues estamos en campaña. No es un secreto que estamos en campaña. ¿Y con quién estamos en campaña? Hoy, viernes 24 de mayo a las 12:21 del mediodía, me toca entrevistar a mi amiga Valeria López Luébanos, quien es candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano y con quien he compartido brigadas, pega de calcas, bueno, días y días, tardes, mañanas, sobre todo tardes, amiga. Bienvenida. Mucho sol. Muchas gracias, Soli, por la invitación a este espacio y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y esperemos que lo que escuchen les guste. Sí, y si no, pues también qué padre. Ciertamente. Oye, yo te quiero agradecer, antes que nada, querida Valeria, que hayas atendido esta invitación y que le hayas aportado a mi campaña, porque te escuché los primeros días, la perspectiva de género, la importancia de la perspectiva de género, que se ha convertido en un tema de todos los ejes de la política pública. Muchísimas gracias a ti por la escucha, porque fíjate que tampoco es sencillo, pese a que es un tema que urge y que se involucre en las políticas públicas, en la política cotidiana. No todo el mundo tiene la apertura de escuchar y ejecutar y decir, órale, o sea, necesitamos, ¿no? O es algo que no había contemplado y sí urge, ¿no? Entonces, esa apertura también se agradece, porque yo soy muy de considerar que sí pueden existir aliados y aliadas importantes en la política, porque que el feminismo avance, que los derechos de las mujeres avancen, que los derechos de la humanidad avancen, requieren de la participación de todos y de todas, desde las infancias hasta las y los adultos, la juventud. Todo el mundo se tiene que involucrar en esto. Claro, pues es que es como, creo que hablar de una causa, llámese feminismo, llámese, que es precisamente feminismo en concreto, excluyendo a los demás, pierde la causa, sí, ¿no? Pierde enfoque, pierde perspectiva, pierde oportunidad de desarrollarse mucho más, porque no es lo mismo esta perspectiva de género enfocada hacia las infancias, hacia las juventudes y a los grupos etarios distintos que existen en las poblaciones. Entonces hay que diversificar el pensamiento, los conceptos y diversificar también pues los planes políticos y las agendas que se ponen al centro. ¿Quiénes son tus contendientes, Valeria López Luébanos? Luis Fernando Salazar y Riquelme. ¿Neta? Neta. Vas contra Luis Fernando y contra Riquelme. Oye, Así Luis Fernando es. trae grilla con esta Ceci Guadiana que nunca está se diciendo llevaron que bien. No, pero deja tú que no se llevaron bien. Le están echando carrilla a Luis Fernando de que no anduvo en campaña. Pues es que es su método, ¿no? Ellos, con el poder adquisitivo que tienen, saben que pueden comprar voluntades, como la vieja política lo ha hecho desde siempre, y creo que es a lo que le apuestan, ¿no? Por eso saben que no vale la pena despeinarse para ellos, porque además, fíjate, no salir a hacer campaña es perderte la oportunidad de escuchar al ciudadano y de que tu campaña política sea más rica y que tú puedas ser un político mucho más preparado, una política mucho más preparada. Entonces, pues ahora sí que él se lo pierde. A ver, dices tú, enriquecer, es perder la oportunidad de escuchar. Bueno, hemos caminado en algunos momentos juntos y la respuesta positiva es buena. Se acepta, qué padre. Pero cuando viene un contraargumento, cuando viene una respuesta negativa, cuando viene una postura que es completamente en contra, ¿cuál es la actitud de Valeria López Luébanos? Pues una actitud de diálogo, ¿no? La mía siempre tiene que ser una actitud de apertura porque se vale disentir. Digo, a mí me encanta la gente que piensa distinto a mí y me gusta mucho convivir con ellos y escucharles porque justamente es interesante, ¿no? Saber por qué del otro lado se opina distinto. Pueden tener o no la razón, pueden creer que tengo yo o no la razón, pero el diálogo y la escucha es algo que debe de existir. Entonces, de este lado siempre ha habido una apertura y una cordialidad para poder aceptar, siempre y cuando sea de una forma respetuosa, ¿no? Porque hay gente que luego se siente con el derecho de insultar y no, el derecho es el de disentir, el de pensar diferente, siempre con respeto y siempre con un diálogo franco, aunque estemos en posturas distintas y concibamos el mundo de una forma absolutamente distinta, se puede ser respetuoso desde esos puntos distintos de opinión. ¿Cómo concibe la política Valeria López Luébanos? Para mí la política es
resumida en una frase que dice mi marido, Gibran Ramírez Reyes, es transformar los dolores en agravios para convertirlos en demandas sociales. Para mí, la política es la posibilidad de hacer un cambio radical, de hacer un cambio profundo en las estructuras que sostienen a la sociedad, que sostienen la vida que llevamos todos los días. Entonces, para mí eso es la política, por eso la importancia de participar, de estar en donde se toman las decisiones, porque hay que buscar hacer el cambio modificando las estructuras que no nos han favorecido, que nos han dañado, buscando mejorar aquellas que nos han servido pero que les falta, que son deficientes. En caso de ser senadora, electa senadora, ¿cuáles serían tus primeras actividades, agenda, propuestas? ¿Y has pensado en eso? Ya, fíjate que los primeros días en los que yo sea senadora, lo que voy a hacer es hacer una gira de agradecimiento, agradecer y ponerme a la orden, porque ahí inicia el trabajo real de seguir escuchando y dialogando. Así como estuvimos en campaña pidiendo el voto, así también tenemos que seguir en las calles escuchando a la gente, las demandas, las problemáticas que tienen. Fíjate, hace poquito tuve un diálogo con Canacintra y me decían muy francamente, me fue muy bien, fíjate, me dijeron, eres la única candidata que hizo su tarea y que nos revira una propuesta y además nos la mejora. Entonces yo les dije, invítenme cuando sea senadora. ¿Cuántas veces han vuelto las y los senadores que se han venido a parar para firmar compromisos que luego realmente no cumplen? Pues ninguno. Entonces, volver tiene que ser la promesa. Tenemos que seguir informando a la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo. Una de mis principales propuestas es crear un programa de acompañamiento directo hacia las infancias, que justamente ahorita vengo de dar acompañamiento a unas víctimas de violencia sexual y no tienes idea de la cantidad de niños y niñas que son víctimas actualmente de abusos y de violaciones dentro de sus hogares. Bueno, en Torreón se calcula que es un escandaloso arriba de un 30%. Sí, de México es el primer lugar, está entre los primeros lugares de los países que integran la OCDE en abuso sexual infantil y en consumo de pornografía infantil. Entonces, imagínate Terrible. las cifras e imagínate el gran problema que está detrás de toda esa impunidad que se esconde bajo esa burocracia enorme que nos impide realizar denuncias y que obtengan justicia. ¿Conoces el grupo Julia Borbolla, el programa Antenas? Sí, sí lo conozco. ¿Te suena sí, Antenas? Me suena, sí. Sí, bueno, nosotros conocemos también el programa, creo que está autorizado para PRONIF y para sí, hacer justamente cuestionarios a los niños y a las niñas. Y detectar El abuso sexual. las trastadas que les llama Sí. Julia Borbolla, ¿verdad? Sí, para enfocarse en detectar todas las violencias que pueden sufrir las infancias. Poca gente habla de las primeras infancias o de las infancias en política porque no votan. Así es. ¿Cuál es ¿Has pensado en algún programa de este tipo para instalarlo a nivel municipal, estatal? Y segunda pregunta, ¿qué tanto ha sido y qué tan bueno ha sido el acercamiento? Porque sabemos que con Canacintra ya hubo un acercamiento y te fue bien. Muy bien. Coparmex, Canaco, Canirac, Canadevi, las cámaras, los organismos de la sociedad civil, PC29, ¿con quiénes has tenido acercamiento? ¿Quiénes han mostrado interés en escucharte? Y quiénes, si se puede saber, ¿verdad?, han dicho, no, muchas gracias, aquí no somos de ese partido. Pues fíjate que hemos tenido muchos acercamientos de nosotros hacia ellos, pero luego de ellos hacia nosotros como que no somos muy bien recibidos, incluso en las universidades. ¿Por qué? ¿En las universidades te han cerrado las puertas? Sí, porque ¿Se pueden saber marcas? Luego, mira, me la cerraron, no voy a decir marcas porque no la quiero quemar. Sí, y luego los estudiantes la llevan, ¿y para qué? Sí, no, y tampoco se trata de eso. Primero me la cerraron y luego ya me dijeron, bueno, venga, siempre sí, aunque sea el último día de clases. Porque muchos espacios están cerrados para la disidencia, ¿no? Para la oposición, no la disidencia, la oposición de los partidos que no son compatibles con el pensamiento hegemónico, con el status quo que impera en nuestro estado, ¿no? Sí hemos pensado también en políticas públicas para las primeras infancias. Yo creo que a nivel municipal, digo, tú que vas a candidato a la presidencia municipal, yo siempre lo he dicho, la presidencia municipal, los ayuntamientos, es el eslabón más débil del federalismo y quienes más problemas atiende y con quienes más llegan los problemas. O sea, el tema de lo del abuso sexual, el municipio tendría que tener facultades muy importantes y sobre todo tener los
los elementos y el recurso para poder atender esas problemáticas. Una de mis propuestas es que creemos unas brigadas de atención prioritaria que estén permanentemente en el territorio, sobre todo en las comunidades rurales, porque se tiene que estar detectando directamente en los hogares qué niños y qué niñas están siendo víctimas de abuso sexual. Porque si tú atiendes a la primera infancia, de los 0 a los 6 años, te estás ahorrando muchos problemas y muchos recursos de inversión en políticas públicas para la atención de las adicciones, para atención de la violencia de género. El uso y abuso del cuidado del agua. Exactamente. Entonces, sí es muy importante que justamente volteemos a ver a las infancias y volteemos a ver al federalismo en sus eslabones más débiles, que es el municipio, y poner atención prioritaria. Y hay que hacer un trabajo muy coordinado, no solamente con los municipios y las administraciones municipales, sino también con las legislaciones locales, y yo creo que desde la Cámara de Senadores lo vamos a lograr. Valeria, ya por último, ¿cuáles son para ir cerrando nuestro espacio, cuáles son tus banderas políticas? ¿Qué es lo que te motivó, los agravios que se han convertido en demandas? Fíjate, ¿cuáles son esas demandas? Son cosas muy personales. Yo vengo de la comunidad del ejido Santa Ana del Pilar, de Matamoros, Coahuila, un ejido de 2,000 personas en aquel entonces cuando yo era una niña, un ejido chiquitito que para salir tienes que caminar 2 kilómetros. En ese entonces todavía me tocaba en una carretera muy fea que parecía terracería, y había muchas limitaciones. Yo siempre fui una niña muy inquieta, que le gustaba la lectura, la educación, siempre fueron mi refugio. Y veía justamente cómo los niños que me rodeaban sufrían tremendas omisiones de cuidados. Yo tenía compañeros en la escuela y compañeritas quienes llegaban y me contaban, o yo les veía los moretones porque les pegaban con un tubo, porque sus mamás los rapaban porque tenían piojos, porque no les daban ni siquiera para el lonche. Entonces, son cosas que también me tocó vivir, el tener una infancia muy precaria donde a veces no había para comer, a veces no había para hacerte una sopita en la estufa, ¿no? Te tenías que hacer una sopita pues ahora sí que con leña, porque no había. Mi papá estuvo sin trabajo mucho tiempo, mi mamá tuvo cáncer, nos endeudamos, porque no hay solvencia económica, porque no existe un sistema de salud que garantice el acceso a medicamentos gratuitos, a tratamientos como el cáncer. Hoy lo estamos viendo con el cáncer infantil. Sí. Entonces todo eso me dijo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir así? ¿Por qué hay otros que comen caviar, que nunca se enferman, porque parece que nunca se enferman, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta de la desigualdad económica, de que había también un sistema de la distribución de la riqueza en el que muchas veces no permite que esa distribución sea de una forma equitativa, ¿no? O que, por ejemplo, muchas veces los sueldos mal pagados, las condiciones laborales precarias, la educación siempre la peor para las comunidades. La cero movilidad social que tiene México. Exactamente, también leí sobre la movilidad social. Entonces, toda esa violencia, todo eso que me tocó vivir, toda esa hambre real, me hizo pensar que yo no quería vivir toda mi vida así. Entonces, todo eso lo tuve que transformar en decir, ¿qué y quién tiene que garantizarme eso? Ahí fue cuando leí que el Estado tiene que ser garante de todos esos derechos que a mí me estaban faltando. Y yo dije, ¿quiénes toman esas decisiones? Los políticos. ¿Quiénes deben de llegar a la política? Gente como nosotros, que no solamente que ha vivido, porque va más allá de la experiencia, el interés, la sensibilidad, el tener la empatía y decir, tenemos que hacer una política distinta para que esa gente que vivió lo que yo viví no lo esté viviendo más. Que esa gente pueda tener movilidad social, acceso a medicamentos, que no se mueran por una gripe mal atendida, porque les duele el estómago o porque tienen cáncer de piel y ni siquiera saben qué es eso, porque las consultas nunca llegan, siempre se retrasan, y los medicamentos mucho menos. Entonces, esas son mis banderas: la defensa de las infancias, la defensa de los derechos de las mujeres, la participación política en la juventud, y que este país y este estado salgan adelante como tiene que ser, porque tenemos mucha riqueza en las personas, más allá de los recursos que hay. Esa es nuestra riqueza, sin duda, y yo coincido, estimada Valeria, ya lo has escuchado, ya la has escuchado tú. Hace tiempo que yo te conocí gracias a esta campaña y te empecé a escuchar con atención. Me parece muy relevante que tus contendientes sean 2 varones mayores de edad que tú. ¿Qué edad tienes, se puede saber? Tengo 28 años y tengo 2 hijos. Muy joven, menor de 30 años. Y estudiante de psicología. Estás estudiando psicología. Estoy estudiando psicología. ¿Dónde? ¿En la UAS? En la UAS. En la UAS. En modalidad en línea, Universidad Autónoma de Sinaloa, una de las mejores del país. Súper psicología.
Así es. Súper. Pues te felicito, Valeria, Muchas gracias. no porque tenga que felicitarte, sino porque me nace hacerlo, porque considero que más allá de la coincidencia y el paralelismo que pueda haber en una lucha política, ideológica, electoral, creo que hay que tenerte mucha atención. Creo que hay que ponerte mucha atención, hay que escucharte con atención, porque además contrastando las visiones que tienen tus contendientes. Y hago mención de Luis Fernando Salazar, de Miguel Riquelme, quienes han tenido la oportunidad del ejercicio del poder desde, pues sí, hay que decirlo, desde el privilegio o económico o desde el privilegio del poder mismo, porque uno viene de una clase social, socioeconómica, Luis Fernando privilegiada, y Miguel desde el partido, que ha tenido el poder 100 años en Coahuila. El capital social con el que uno no nació, ¿no? Así es. Entonces, hay que escuchar. Yo me quedo con tus banderas, las hago propias dentro de lo posible e invito a la ciudadanía a que conozca tus redes. ¿Nos puedes decir ya por último cuáles son los canales de comunicación con Valeria López Luébanos? Sí, en X estoy como López Luébanos-V, en Instagram como Valeria Lolú y en Facebook como Valeria López Luébanos, ahí me pueden encontrar. Y pues aquí estoy a la orden, ¿no? Yo me dedico a dar acompañamiento a víctimas de violencia. Si alguien que nos escucha está en esa situación, aquí hay alguien que te puede escuchar sin juzgarte y que te puede tender una mano. Sobre todo sin juzgar. Ya lo escuchaste, Valeria López Luébanos, candidata a senadora por Movimiento Ciudadano en este proceso político electoral 2024. Gracias por el honor de tu visita, Valeria. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por quedarse hasta estos momentos. Muchas gracias. Gracias a ti que nos viste aquí en soliradio.com.